este es nuestro último seminario del Instituto de Biología para este semestre. Voy a comenzar con los anuncios. El primero es de seguridad. En caso de sismo o incendio, la mitad del auditorio va a evacuar por esa puerta y la otra mitad por esta puerta, y las personas sentadas en los extremos son las encargadas de abrir por completo ambas puertas. También les recordamos apagar sus celulares o ponerlos en modo silencio, y también les recordamos que está prohibido introducir alimentos y bebidas. El día de hoy tengo el placer de presentarles a la doctora Cristina Chávez Mejía, quien es investigadora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su formación académica incluye una licenciatura en Ingeniería Agrónoma y Fitotecnista por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma del Estado de México. Cursó sus estudios de maestría en Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo en la Universidad de East Anglia en Reino Unido, y en la misma institución cursó también sus estudios de doctorado en Estudios para el Desarrollo. Además, la doctora Chávez se ha especializado en temas como la dinamización económica de los territorios rurales, filosofía de la educación y epistemología, y cuenta con una realmente destacable lista de publicaciones en revistas de alto impacto en temas tan diversos como la agroecosistemas, seguridad alimentaria y etnomedicina. Por lo que el día de hoy es un gran honor contar con su participación, y sin más preámbulos, los dejo con la doctora Chávez. Buenos días, muchas gracias Pati, muchas gracias también al doctor Luis Rosa por esta invitación. Para mí también me da mucho gusto estar aquí con ustedes en una prestigiosa institución de la UNAM. Bien, en esta ocasión les voy a presentar parte del trabajo que llevamos a cabo en el cuerpo académico de mi instituto de investigación, que es procesos sociales en el medio rural. Una de las preocupaciones recientes en estos tiempos es la pérdida de la diversidad biológica. Pero no solamente eso, sino también se habla de la pérdida de las culturas. Entonces, en ese contexto de la pérdida de la diversidad biológica y de la diversidad cultural, hay diversos tratados internacionales, convenios de los cuales pues, México forma parte. Por ejemplo, está la UNESCO, el convenio para proteger, salvaguardar el patrimonio tangible e intangible de la humanidad. Y también está el convenio sobre la diversidad biológica para la conservación de la biodiversidad. En esta ocasión quiero presentarles parte de un trabajo que hicimos con un estudiante de doctorado y presentamos el caso de la agricultura Mazahua en el Estado de México. Y proponemos este estudio como un acercamiento a este patrimonio biocultural, siendo que ahora no solamente nuestro interés es ver la diversidad biológica per se, sino en su contexto, cómo se usa, cómo se entiende, cómo es que se pierde y lo mejor de los casos, cómo se conserva. Entonces, lo vamos a presentar una de las tantas fiestas en nuestro territorio mexicano que hay acerca sobre el ciclo ritual y agrícola. Bien, partimos de... Tengo que encenderlo, ¿verdad? Si no funciona. Bien, partimos de que anteriormente pues veíamos la naturaleza como ajena al ser humano, algo aparte. Algo hace que después, como dominado e intervenido, sin cuestionarnos el cómo, el por qué y para qué. Bueno, el para qué principalmente es para obtener beneficios económicos. Nos cuestionábamos esto, pues, principalmente ¿para qué? Para obtener recursos naturales para obtener alimentos, para obtener vestido, cobijo, abrigo, y ahora lo que se llaman los servicios ecosistémicos. Sin embargo, ahora, como les comenté, pues ante la pérdida de esa diversidad biológica, a mediados del siglo pasado, se sientan los estudiosos y conversan y reflexionan acerca de hacia dónde vamos como humanidad. Hacia dónde vamos que nos ha llevado a una crisis ambiental, como la desertificación, la deforestación, la pérdida de varias especies. Entonces, se proponen varios enfoques
para estudiar esta dinámica de la relación de la sociedad con la naturaleza y más para acercarnos a algunas culturas que por su naturaleza, por sus modos de vida, les ha permitido conservar cierta diversidad biológica, pero sobre todo mantener sus modos de vida. Entonces hay diversas aproximaciones, ideas, y tenemos conceptos como tales como los territorios, los paisajes culturales, recursos bioculturales, y sobre todo se habla de un patrimonio biocultural, es decir, ahora todos los conocimientos ancestrales, los tradicionales, vinculados a toda la diversidad biológica, se habla que ahora son un patrimonio. Anteriormente el conocimiento tradicional, pues el objetivo era dejarlo a un lado, principalmente para que predominaran los conocimientos científicos, pero ahora no. Ahora ante la UNESCO, las propuestas de la UNESCO y del Convenio de la Diversidad Biológica, pues nos invitan a observar, a entender de otra manera las culturas tradicionales. Las culturas tradicionales que por su modo de vida, les comento, pues han mantenido cierto tipo de diversidad que les ha permitido existir a lo largo del tiempo. Aquí vemos algunos ejemplos de estas publicaciones de la Jornada del Campo y este libro tan importante de Borg que nos habla de un patrimonio biocultural, habla una propuesta sobre regiones bioculturales a partir de la diversidad cultural que hay en nuestro país. Entonces, ¿qué nos permite este enfoque biocultural? Es decir, entender la relación que hay con la naturaleza, específicamente la diversidad biológica, con las culturas. ¿Sí? Nos permite entonces, como les comento, ver los conocimientos, pero sobre también los usos relacionados con la naturaleza. Este es para atrás, ¿no? Sí, aquí está. Los conocimientos y usos relacionados con la naturaleza, con el universo, o sea, ya no es ahora que tengamos que sobrepasar estos modos de vida, sino al contrario, que le llamen nuestra atención para entender esa dinámica de la sociedad junto con la naturaleza. Y en nuestro caso, como les comento, pues en nuestro país, ese ejemplo es reconocido por su diversidad biológica a nivel mundial, pero también por su diversidad cultural, es representada por sus grupos étnicos. Y un ejemplo de ellos pues, es el sistema Milpa. Milpa, que se estima que surgió desde hace 7.000 a 8.000 años, pero ya en sí, cuyo eje se compone del maíz, la calabaza y frijol, se estableció desde hace 2.500 años en forma. Pero la milpa no solamente es una parcela de cultivo donde se llevan a cabo las labores de la tierra para obtener el maíz y otros productos, sino es un sistema donde se relaciona la gente para obtener alimentos, pero también permite la convivencia a través del trabajo, pero también la convivencia a través de las prácticas religiosas comunitarias también, y le permite, no solamente es una actividad individual, sino también colectiva. Entonces la milpa no se trasciende los límites de la parcela, del territorio, del terreno agrícola, a través de qué, de lo que se obtiene, cómo se preparan los alimentos, quién interviene, cómo, el para qué. También trasciende los límites del territorio de la parcela agrícola. ¿Por qué? Porque están presentes los animales de tracción que procuran, pues que permiten la labor de la tierra y cuyo cerco pues también representa abono, es un abono para la tierra. Entonces por esto González Jacome nos dice que la milpa es un sistema donde se manifiestan obviamente la diversidad biológica, la agrodiversidad, pero también se manifiestan creencias, el trabajo de la gente y el trabajo comunitario. Y en este caso pues presentamos un ejemplo de la milpa. ¿Y en qué se basa esa milpa? En cuanto a creencias, en la cosmovisión mesoamericana siempre se basa en el dar y recibir. La gente da su trabajo, da su esfuerzo, ¿al cambio de qué? De obtener el alimento diario a través de la milpa. Y un intercambio, ¿con qué? Con los seres sobrenaturales. Siempre ha existido a la fecha, está esa cosmovisión del dar y recibir en las culturas mesoamericanas. ¿Y qué importancia tiene en nuestro país este sistema milpa?
Es de gran importancia porque a lo largo del territorio pues, se cultiva este sistema milpa, cuyo eje es el maíz y otros cultivos, y cuyos se ha mantenido, incluso la calabaza que se empezó a domesticar desde hace 8.000 años, pues sí, está presente. ¿Qué importancia tiene nuestro territorio? La propiedad social de nuestra tierra ocupa un poquito más del territorio mexicano, y a lo largo del territorio pues, se cultiva la milpa. Y vean, en cuanto a lo conforman esta propiedad social, los ejidos y las comunidades agrarias. Y en su territorio pues, existen un buen porcentaje de los bosques y de la diversidad biológica de nuestro país. Es de ahí la importancia en términos de recursos bioculturales, pero también de la permanencia de las manifestaciones, del entendimiento de esta relación con su ambiente, que se manifiesta en diversas prácticas, tanto de intervención para obtener los alimentos diarios, como en las festividades. ¿Cómo acercarnos a este entendimiento de la relación de las sociedades campesinas de nuestro país con la naturaleza, con sus recursos? Pues hay una propuesta que se aborda desde la etnoecología. ¿Qué es la etnoecología? Es una propuesta precisamente que aborda cómo a través de un entendimiento del cosmos, del entendimiento de esta relación de la gente con su ambiente, se lleva a un conocimiento sobre él que nos permite intervenir en él. En este caso nos permite la existencia de la milpa. Esta propuesta, por su naturaleza, pues es transdisciplinaria y pues, se aplican diferentes técnicas y métodos de investigación para aplicar este enfoque de la etnoecología. Es así como nosotros contextualizamos, entendemos la milpa y la fiesta Xita en Temascalcingo, el municipio del Estado de México. Estas son unas imágenes pues, de la cultura autónoma Mazahua, porque en el municipio de Temascalcingo conviven estas dos culturas. Se encuentra aquí, el municipio, ubicado en el Estado de México. Y presentamos la participación de este pueblo de San Pedro el Alto en esta fiesta Xita. Las características de la agricultura son de temporal principalmente, donde se cultivan maíces nativos, principalmente de la raza cónica. Y hemos observado la fiesta desde 2013 al 2015. ¿Cuál es el origen de la fiesta Xita? Bueno, Xita significa viejo. ¿Cuál es el origen? Nosotros encontramos dos versiones. Una que nos cuenta el señor Rabino, habitante de San Pedro el Alto, que dice que a principios del siglo XX, tenemos unas imágenes de los Xitas en miniatura, hechos por los artesanos de Temascalcingo. A principios del siglo XX la gente padeció enfermedad, incluso los animales domésticos también enfermaron. Entonces la gente estaba muy preocupada porque pues no iban a obtener la gente enfermada, ¿no? Toda la familia, y pues no podía, esos animales morían, y de estar enfermos pues no podían cultivar la tierra. Entonces fue una iniciativa de la comunidad, algunos, que según el señor Gavino cuenta, que 6 personas pidieron al Dios para que lloviera y para que también y que lo sanara. ¿Qué hicieron? Ellos se vistieron de xitas, que representan la experiencia y la sabiduría para cultivar la tierra. Entonces dice el Señor que en 1913 6 personas se vistieron de Xita y recorrieron y suplicaron para que por la salud de la gente, y que después usaron esta planta que crece en los campos de cultivo y hicieron un recorrido en el pueblo y también en la cabecera de Temascalcingo para suplicar por la salud de la comunidad. Y desde entonces pues se practica esta festividad en la comunidad. Pero también hay esta explicación del origen de la fiesta Xita que nos comenta Ruiz, que es de origen prehispánico y que principalmente se convocaba al dios del fuego y de la diosa del Temascal. Estos son los orígenes de origen prehispánico. Entonces actualmente pues existe una fusión de esta festividad con prácticas prehispánicas, con la llegada de la conquista de la influencia de la religión católica. Bueno, ¿cómo es que
se lleva a cabo esta fiesta de los chitas, los viejos de Corpus. Se empieza como que se celebra el jueves de Corpus, siempre es el jueves de Corpus. Entonces la festividad empieza el día lunes. El día lunes en las comunidades respectivas del municipio de Temascalcingo, la gente se prepara, las comunidades se visten, hay mayordomías de los chitas en cada comunidad, y después recorren su poblado respectivo, y el jueves de Corpus todos se dirigen a la cabecera municipal. Vean la cantidad de gente que participa, esto ya es en la cabecera municipal. Cada pueblo lleva su grupo de chitas y mucha gente se viste de chitas. Nos tocó ver que hasta 1.250 personas vestidos de chitas. Vean aquí cómo en esta fiesta se pide aún todavía por el cultivo del maíz. Están las imágenes religiosas de cada poblado que participa en la festividad, y aquí está presente las plantas de maíz. Se suplica por las lluvias porque en la comunidad en junio es un periodo crítico de crecimiento del maíz, entonces se necesita lluvia para el buen crecimiento y desarrollo de la planta. Y aquí tienes el maíz, ¿sí? Siempre presente. También lo utilizan otras plantas así, pero está predomina el maíz. Aquí en esta imagen vemos rosarios de palomitas de maíz, que esta raza también está presente en el municipio y también se cultiva. Se conserva igualmente por los campesinos y campesinas. Entonces vemos aquí estos elementos del maíz siempre presente. Otras imágenes vemos aquí, esta señora vestida de chita. Hay músicas, cada pueblo lleva su grupo con sus músicos. Aquí vemos estos chitas también, el maíz también, y estos chitas también cargando las imágenes religiosas. Otras imágenes, vean, presente el maíz siempre. Pero siempre también está otro elemento. Aquí vemos una de las bombas para despejar herbicida, que en algunos casos se utiliza para controlar las hierbas. Y aquí están las chicas, las mujeres cargando, y siempre está presente el maíz. Aquí igual, ¿no? La viejita con su bastón, igual maíz, puro maíz, representa pues la milpa, siempre está presente la milpa. Y aquí vemos también otros elementos de la vida rural. Estas chitas también, ahí usa su ingenio, ¿no? Y me dicen cómo vestirse para que siempre sea novedoso. Cada año haya algo nuevo de guajolotes, pues que se mantienen mediante, los alimentan a la gente del maíz que ellos cultivan. Aquí vemos los sombreros de las bratas del maíz. Este sombrero que se utiliza, que lo hacen con perlilla, que la perlilla que crece en los montes que les pertenecen, o en las laderas o en las orillas de las milpas, y también los pequeñitos, ¿no? Ellos van aprendiendo, se socializan y van aprendiendo del significado de esta fiesta para las comunidades de Temascalcingo. Aquí vemos otro elemento, el metate, para moler el maíz y preparar los alimentos. Aquí estos en miniatura, pues vemos aquí roles también de género, la mujer moliendo el maíz y aquí un hombre sentado, ¿sí? Pero no siempre. Y aquí vemos las mujeres, ¿no? También aquí las chicas, las mujeres. ¿Y por qué los viejitos? Porque representa la sabiduría, todo ese conocimiento tradicional que se ha acumulado y que les ha permitido conservar sus maíces y otros cultivos en la milpa. Y esas máscaras de las chicas, ¿sí? Lo importante de aquí es de que estas máscaras también los hacen artesanos de la comunidad, y hay especialistas que llevan hasta un año para hacer estas máscaras, pero se hacen de maguey. Ese maguey que se encuentra en los contornos de las milpas. Estos magueyes, ¿y por qué maguey? Dicen que ellos que tienen que llevar ese color porque representa el color de la gente, la piel morena de nosotros los mexicanos, y no tenemos que presentarnos ante Dios como somos. Entonces ellos utilizan el maguey, y después le ponen capas de estiércol de ganado, como vacas, toros, que ellos tienen para que adquiera ese color. Entonces vemos cómo se relaciona la milpa con esta festividad, desde las máscaras y la vestimenta. La vestimenta aquí también y esto, el isle, también lo tienen del maguey. Aquí tenemos otras imágenes de las máscaras, de los viejitos, aquí miniaturas como recuerdo. Y esa vez es muy concurrida, incluso pues ya se ha documentado
también por la televisión y algunos estudios. Más que ver como el ingenio de la gente. Aquí está el maguey en las milpas, las vacas que ellos tienen para hacer las máscaras y su cabellera o las barbas. Y aquí tenemos el maguey como parte de la milpa y pues las personas que aquí la mujer pues cultivando su milpa. Una planta que también está presente en esta festividad es el pirul. De acuerdo a don Gavino, a principios del siglo pasado, cuando la gente estaba enferma, utilizaban el pirul para limpiarse, que actualmente siguen esta práctica. Incluso este señor en el Juego de Corpus, pues anda limpiando ahí a la gente, ¿no? A los visitantes. Esta planta está presente siempre en la festividad. Aquí vemos en miniatura para los animales, igual, siempre se relaciona la milpa con los animales, están presentes en la festividad. Y también el torito, este es otro elemento que acompaña esa comparsa, el viejito, la viejita y el torito. Hay que investigar más sobre el simbolismo, en sí el significado de este animal en la festividad, porque representa el mal, pero también el bien. ¿El bien por qué? Pues porque representa la fuerza animal para hacer las labores de cultivo de la tierra, pero también representa un mal porque decía unas personas, es que se come el maíz, entonces también hay que ver el negocio de estar más estudio, ¿no? Y aquí vemos, no alcanza a ver, pero esta es una mazorca de maíz, y aquí la van cargando las viejitas, es una maíz que también ellos representan aquí en esta festividad. Entonces está otra vez otro elemento, y que este pirul pues está también presente en el territorio de Temascalcingo. Aquí vemos una imagen de los magueyes que también están en las milpas, y el sombrero con las latas de maíz. Y otro elemento, no solamente el maguey sirve en la festividad para hacer las máscaras y las cabelleras, sino también para el pulque, es el 100% agave, el cual se consume y se comercializa en esta festividad, pero también se consume de manera cotidiana, aunque en menor medida, pero está presente también. Y pues también este maguey cumple otras funciones como control de erosión del suelo. Aquí vemos imágenes de estas lochitas. La mujer también, y aquí lleva, ¿no? Está en la socialización y transmisión de ese entendimiento de la relación de la gente con la milpa. Y vemos aquí estas imágenes también. Esta planta está presente e incluso también está en el territorio de Temascalcingo, el pirul, el carrecillo o cola de caballo, porque también esta planta fue que, según de acuerdo el señor Gavino, alivió a la gente de esa enfermedad a principios del siglo XX. Entonces siempre está presente. Habría también que estudiar qué tanto si sigue ese mismo significado, pero lo que sí continúa es la utilización de esta planta en la medicina local. Vemos otras imágenes, los sombreros, el maíz, los viejitos, ¿no sabes? Hay el ingenio de la gente para hacer su vestuario. Y esto hoy día se manifiesta, la festividad siempre se manifiesta ¿en qué? En que se cultiva la milpa. ¿Y qué significa tener que comer y sembrar bien la tierra? Tener que comer significa sembrar diferentes tipos de maíz. Hay variedades de esta raza cónica de colores, de rosado, azul, blanco, amarillo, pinto, combinación de estos. Y también se encuentra la raza de las palomitas, el palomero. Tener que comer no solamente entonces significa diversos tipos de maíz, pero también la calabaza, aquí tenemos chilacayote, frijol, también llegan a sembrar chícharo, etcétera, pero es tener que comer, o sea, no comprar, sino cultivar para comer, que ahora pues no recalca la importancia de cultivar nuestros propios alimentos, que nos lleva a la seguridad alimentaria, porque a través del cultivo de la milpa pues, se dispone de alimentos a través de todo el año, no solamente en la época de verano, teniendo el verano seco. También la milpa, la festividad, significa que hay que sembrarla bien la tierra. ¿Por qué? Para que nos permita tener alimentos, ¿sí? Tener quelites, apenas que vemos a la señora que cultiva, recoge los quelites. Aquí está una imagen de los tipos de maíz que se cultivan, esta asociación de maíz con el frijol. En este caso se trata del maíz en ayocote, preparar diferentes tipos de tortillas, tamales de frijol, de haba, y pues trabajar bien la tierra, ¿no? Hacer los tiempos, hacer las labores en el tiempo adecuado. Y aquí no solamente, pues también
del maíz, como les comenté, del maíz, de la milpa, pues salen alimento para los animales, ¿sí? Que también estos animales pues se emplean en las festividades para preparar el mole, y las mujeres lo preparan y también preparan diferentes tipos de tortillas. Aquí la señora está mostrando recién que cosecha ayocote. Y significa cuidar la milpa. Aquí vemos que hacen zanjas para juntar la tierra que les lava la lluvia, hacer la siembra, ¿sí? Entonces, en este caso, en estudios similares, a nuestros se han encontrado hasta 75 especies de arbences, y una familia llega a consumir hasta 4.5 kilogramos de quelites por mes, lo que le permite tener alimentos disponibles. Y también se utiliza como forraje. Se estima que hay hasta una hectárea, 1,5 toneladas de forraje en la milpa para los animales. Bueno, ¿qué se observa en esta milpa? Si bien se persisten estas cosmovisiones de recibir y trabajar bien la tierra para que tengamos alimentos, también hay algunos cambios. Observamos que hay unos cambios tendientes al monocultivo. Si bien la gente le llama milpa a este campo de maíz, pero en menor medida se cultiva ya bajo calabaza, con frijol, chicha y otras especies, tiende al monocultivo. ¿Acaso se cultiva máximo una media hectárea, o si esto con mucho trabajo y tiempo, de 16 jornales por año hasta 1 hectárea? Pero es cada vez menos el policultivo de la milpa. Otro cambio que observamos es que en las laderas de los montes se están abandonando, o sea, ya no se cultiva aquí la milpa, que pues para bien del bosque pues permite su regeneración a largo tiempo, pero ya se dispone de menor superficie para los alimentos. Y aquí vemos en imagen, pues también donde ahora ya no predomina la milpa, ¿no? Y también vemos este cambio, que se deja de cultivar la milpa, pero sirve como una área de pastoreo para los animales. Otro cambio que observamos, que es de las casas que antiguamente pues se tenían, ahora se observan cambios en cuanto a su arquitectura, y pues implica el cambio sobre todo de la agrícola a la habitacional. Ahora las casas pues tienden a ser grandes y no pequeñas, grandes y de pues arquitecturas hasta pues de ciudades, ¿no? Incluso pues de otros países como Estados Unidos. Debido a todo esto sucede a varios factores, ¿no? que ya se han comentado para este caso que nos ocupa. Pero la fiesta chita continúa, la milpa, incluso pues el cultivo de la milpa pues continúa. Continúa esta festividad, es muy importante a nivel municipio. ¿Y por qué continúa? Pues porque es importante, principalmente, aunque se tiende al monocultivo y al minifundio, pues siempre representa una seguridad. Ellos dicen, siempre sembramos maíz para tener que comer. Es importante, es más valioso para ellos tener que comer y no tener que comprar porque ellos pues no tienen dinero disponible todo el tiempo. Entonces es asegurar, guardar semillas, guardar incluso algunas veces pues se deshidratan para comerlas posteriormente. ¿Esto qué permite? Pues la transmisión del conocimiento local, que nos decía el convenio sobre la diversidad biológica en la UNESCO, que hay que verlo ahora como un patrimonio, hay que conservarlo. Pues finalmente eso ha permitido la evolución de los sistemas agrícolas que tenemos en nuestro país. En este caso hablamos de la milpa, o también los huertos que también tenemos aquí en México. Tenemos una disponibilidad de diversidad de alimentos. No solamente siempre comemos lo mismo, ¿no? Como nosotros en las ciudades comemos, por ejemplo, la fruta, no siempre comemos la misma. Pero aquí la gente tiene sus parcelas. La milpa también tiene diversidad de quelites, las arbences, los cultivos, pero también las orillas de la milpa tienen plantas como el capulín, tejocote, pues que es fruta. Y obviamente pues se lleva a la conservación in situ de la biodiversidad. La conservación in situ refiere no solamente a conservar algo en su sitio, sino esas dinámicas sociales y culturales que permiten la existencia de la biodiversidad. Y obviamente lleva a una ocupación y trabajo. Yo considero que esto es muy importante, porque ahora pues quizás en algunos lugares ha disminuido el trabajo físico que hacemos, pero es muy importante, ¿no? Más con los problemas de salud que nosotros tenemos, y de la ocupación. Y eso permite el trabajo diario en las actividades agrícolas, permiten el desarrollo de un sentido de identidad y de pertenencia. Nosotros desarrollamos ese sentido de pertenencia a un lugar mediante la ejecución de nuestras actividades cotidianas.
No, tal vez no nos damos cuenta, pero yo no me siento aquí, por ejemplo, bien aquí, ¿no? O sea, sí estoy como invitada, pero ustedes, pues dicen, no estoy aquí. Ese sentido de pertenencia que se desarrolla día a día. Entonces aquí la gente, pues se desarrolla ese sentido de pertenencia y de identidad mediante el cultivo de la tierra. Y obviamente esto lleva a la existencia de esos territorios biculturales, que como les comenté anteriormente, en nuestro país ocupan más del 50% de nuestro territorio, y ese territorio pertenece pues, a la categoría de propiedad social de la tierra. Quizás no se dan cuenta, pero pues yo creo que es de gran importancia, porque así pueden defender su territorio. Ahora con la reforma del artículo 27 de 1993, toda la mitad, no casi toda la mitad, pero pues excepto las áreas naturales protegidas, pero todo, quizá la mayor parte de esta propiedad social de la tierra se puede privatizar, ojalá y no. Y pues sería todo, y muchas gracias por su atención. Muy interesante. Tenemos tiempo para varias preguntas. Okay, buenos días. Bueno, en primera instancia me gustaría pedirle si pudiera ahondar un poco, si pudiera dar algunos detalles adicionales al respecto del tema que se mencionó brevemente en una diapositiva que tenía como título Algunos cambios. Si entendí bien, usted hizo referencia a algunos estudios donde se ha documentado un conjunto de razones o contextos que han llevado a lo que de manera genérica vamos a llamar ahora cambio cultural en el área de estudio. Sí. Y en particular me parece de interés el tema del contexto de toda la terminología sobre territorios y paisajes bioculturales que usted acaba de describir al final de la presentación. Si a partir de esos estudios que tienen que ver con el cambio cultural se ha documentado el conjunto de razones que hacen que los pobladores del área de estudio migren, se alejen, o bien incluso por diversos motivos consideren que ya no tiene el mismo valor que presumiblemente ha tenido durante generaciones previas, el trabajo en el campo, la relación con la milpa y todo lo que usted describió de manera genérica como bioculturalidad. Entonces, para resumir, el tema de la migración, y si puedo añadir también, si usted puede hablar si asuntos de tipo político, por ejemplo, afiliaciones a partidos políticos en el escenario electoral mexicano han tenido alguna influencia, o bien la introducción de herramientas tecnológicas que cambian el modo en que se trabaja la tierra, y finalmente aspectos religiosos, diversidad, por ejemplo, de religiones que vienen de afuera, ¿no? Por ejemplo, otras denominaciones del catolicismo que no sean, también del cristianismo que no sean el catolicismo, etc. Muchas gracias. Sí, gracias. Bien, ¿con qué empezaré? Sí, en nuestro país pues se implementó en la década de 30-40, surgió el auge de la Revolución Verde. Entonces, de ahí pues fue la implementación de los paquetes tecnológicos para incrementar la productividad, el rendimiento de los cultivos. Entonces, esto llevó al desarrollo de paquetes tecnológicos cuyo uno de los elementos eran las variedades mejoradas y los híbridos. En este caso de la milpa, del maíz. O sea, no se promovió la diversidad como se maneja aquí. Damos el ejemplo de la diversidad de maíz, eso es solamente un tipo de maíz. Pero no solamente eso, sino también se agregó que pues, los fertilizantes sintéticos, y pues se promovía el monocultivo, nada de arbences o hierbas, y la aplicación de los plaguicidas en sí y de los fertilizantes químicos. ¿Por qué? Pues porque había que incrementar el rendimiento, porque ese era el objetivo, ¿no? Incrementar el rendimiento. Ahora vemos que no solamente es eso, sino que a la vez hay que sí mantener la productividad
para alimentar a la gente, pero también conservar la diversidad biológica. Entonces se parte de ahí de las políticas de desarrollo agropecuario que tienden a la especialización. Entonces, por ejemplo, en algunos tiempos se promovía el monocultivo. Si no se sembraba maíz, solamente maíz, no se daba ya apoyo al campo. Entonces, eso ha influido. Otro que ha influido pues, son también las políticas de pues, que no se apoyan totalmente al campo, ¿verdad? Existen ahora no sé investigar, pero debido a esa concientización de la importancia de la diversidad de nuestro país y del maíz, pues se promovió el sexenio pasado, pues estuvo el PROMAC, el programa para la conservación de los maíces criollos. Ahí se incentivaba a la gente a seguir cultivando la tierra, pero con maíces criollos, contrario a lo otro, ¿no? Que eran variedades mejoradas e híbridos. Pero ¿qué falta, no? ¿Qué falta? Y la gente lo expresa, es que no se vive de la tierra. O sea, sí, inmersos, o sea, el sistema capitalista domina, entonces, por más que ellos quieran vivir de su modo de vida, no, o sea, a veces tienen otras necesidades. Obviamente, pues se promueve la educación en universidades, tecnológicos, etc. Entonces, ellos les interesa que sus hijos salgan del campo. Entonces, no solamente son varias políticas, no solamente la política agropecuaria y agraria, en agraria con la reforma de los artículos reciente, sino las dos en conjunto han influido a que la gente se aleje del campo. Nos han dicho pues es que el campo siempre es eso, el trabajo del campo es inferior, el trabajo manual desde la ilustración, ¿no? Tenemos esa idea que el trabajo intelectual es mejor, ¿no? Que el trabajo manual. Entonces se ha desprestigiado a los campesinos, pues el resultado pues que cada vez se habla menos su idioma, ¿no? Entonces esto son varias cosas, ¿no? Pero políticas, tanto agropecuarias, desarrollo agropecuario y agrarias. Esta última, si bien a principios del siglo se dio la reforma agraria donde se conformaron los ejidos y las comunidades agrarias, que dio lugar a que la mitad del territorio mexicano sea de propiedad social. Ahora, en 1993, se da la del artículo 27, entonces, de la ley agraria, donde prácticamente se da pauta a la privatización. ¿Por qué la gente migra? Pues porque tiene diferentes necesidades, pues no está precisamente toda esta interacción con el resto de la sociedad, le surgen diferentes necesidades y no vive del campo y pues sale. ¿Por qué? Porque tiene necesidad de alimentar a su familia, de sostener a su familia y también ahora salgo del país porque quiero construir mi casa y no van a construir una casa de adobe cuya arquitectura les permitía conservar el maíz en tapán con otras estructuras, pero quieren una casa de concreto más grande, donde ya no hay un lugar para almacenar los granos. Otros factores pues, que son, y los jóvenes ahora dicen, migro porque pues, les gusta la aventura, ¿no? Y también dicen, quiero saber, que no quiero que me platiquen, quiero conocer, quiero salir de mi pueblo. Y sí influye la migración. ¿Cómo influye la migración? En un poblado en el municipio de San Felipe del Progreso, cercano a este municipio de Temascalcingo, la gente que migra tiende también al monocultivo. Los que se quedan sí tienden a sembrar la mitad, ¿no? Que más cultivos mejor. ¿Por qué? Porque disponen de alimentos en diferentes épocas del año. ¿Qué otros lleva al cambio? Pues la fuerza de trabajo, ya no hay. La gente envejece, los ejidatarios, pues ahorita hay concesionarios, los avecindados, pero ejidatarios pues ya son gente mayor. Eso influye, por ejemplo, en las laderas de la milpa, pues hay que caminar hasta de las laderas del monte donde termina la milpa, hay que caminar a veces en media hora, una hora. Entonces pues ellos ya de edad avanzada no pueden, ¿no? Dejan entonces, eso influye también la disponibilidad de mano de obra. Influye también entonces estos dos, pero también influye que la gente en sí inserta a las otras actividades de la economía, entonces le permite tener dinero y comprar alimentos. No dejar de lado la milpa, como les comentamos, pero producen, pero también compran. Y compran, y estos, la compra de alimentos, la influencia también de los programas de gobierno, como estaban los comedores comunitarios, las canastas, todo eso también influye en los cambios
en los hábitos de alimentación. Eso también influye. ¿En qué? Y de que ya la milpa pues, no sea solamente la principal fuente de alimentos, sino también mediante la compra de estos. En cuanto a la tecnología, pues lo que predomina, lo que siguen para usando es el uso de fertilizantes y herbicidas. Fertilizantes, ¿por qué? Porque esto también se lleva a relación porque ya no tienen tantos animales de tracción, usan tractor u otras tecnologías, entonces ya no hay necesidad de tener animales. Los animales que proveen el estiércol, el abono para la tierra, pues disminuyen en cantidad, entonces se ven obligados a aplicar fertilizantes, porque si no, no producen, ¿no? Creo que, ¿cuánto se puede obtener? Creo que hasta solamente 500 kilogramos por hectárea, si es que no se aplica algún fertilizante. Sin embargo, con fertilizante, al menos en esta zona, se obtienen cada vez entre 3 hasta, algunos alcanzan hasta 8. ¿Sí? Eso es lo que se predomina. Y los herbicidas, porque pues precisamente por la mano de obra, pues ya se ven obligados a aplicar herbicidas en algunos casos. Las cuestiones de religión sí se influyen. Hay gente, predomina la religión católica en la zona de estudio, pero hay otras como Testigos de Jehová, etc. Ellos ya no practican estas fiestas, ya no. Aunque sí consumen, pero ya no preparan los platillos, por ejemplo, ¿no? Que se consumen en esas, a lo mejor los consumen en otras épocas, en otras festividades, pero ya no participan en estas festividades. Entonces ya no participan todas las entidades de la comunidad, solamente algunos. En cuanto a la afiliación a partidos políticos, pues la gente siempre va de quién apoya, ¿no? Quién apoya al campo. Y siempre dicen lo que nos den es bienvenido. Es bienvenido, ya sea en especie, participan en todos los programas posibles, como el de PESA, el Programa Estratégico para la Seguridad Alimentaria, que les provee a algunos animales como aves, borregos, también en la incluso, ¿no? También da estos tinacos para el agua, participan, no todos, pero sí participan. También el que les comentaba, el de PROMAC, también les interesa participar. Pero fíjense que a raíz de la participación de la gente en estos programas y ven que sus recursos son valorados, hay iniciativas de las comunidades, por ejemplo, en sus bosques hay zarzamoras, ¿sí son zarzamoras? Silvestres, sí, las zarzamoras. Entonces la iniciativa hacen mermeladas y licores. ¿Por qué? Porque a partir de ello, pues, es que ellos les interesa lo que nosotros tenemos. Hay iniciativas como esas, como preparar algo diferente aparte de lo que se da en los terrenos de cultivos. También les interesa también a partir de esa participación en los programas gubernamentales de cuidar su fauna de los bosques como guardias comunitarios. Entonces no podemos decir tanto que, en sí no podemos decir que es el malo o malo, ¿no? Todo malo o todo bueno, sino pero mucho influye la actitud de las personas. No sé si ¿y cómo conformamos esos paisajes? Hay varias propuestas para ver estos recursos bioculturales. Incluso este concepto de recursos bioculturales está siendo discutido, porque eso de recursos para que yo lo use, ¿no? Porque en nuestro entendimiento nos lleva como a la explotación de algo, pero no es así, es para que lo use, ¿no? Entonces lo vemos así porque eso donde nos interesa ver lo que se conjuga, lo biocultural, como el frijol, la calabaza, con la cultura. ¿Cómo es que se usan? No sé, ¿cómo se cultivan? ¿Cómo se usan? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Para qué? El contexto. Eso es lo que se refiere a los paisajes culturales, paisajes de las parcelas agrícolas, el cómo están, en este caso de las milpas, con los magueyes, con plantas como tejocote, capuín. Y los territorios incluye también no solamente los terrenos agrícolas, sino también los terrenos de propiedad común, como son los pastizales, los bosques, selvas. Entonces todo esto conforma un territorio. ¿Y por qué se ve como territorio? No solamente por los componentes, tomando en cuenta las condiciones geográficas y límites, ¿no? Sino porque la gente interactúa. Por ejemplo, en las comunidades la gente obtiene alimentos o obtiene plantas de los bosques y selvas para preparar alimentos rituales. O también obtienen algún tipo de fungicida para aplicar al suelo y cultivar la misma. Entonces por eso se habla de paisajes y territorios. Y por eso esa interacción permite los modos de vida
que no solamente se restringen a la casa y la parcela agrícola, sino va más allá de los recursos que tienen ellos bajo la propiedad social, que son los ejidos y comunidades agrarias. Tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, agradecemos muchísimo a nuestra ponente del día de hoy y los invitamos a que nos acompañen de este lado por un poco de café, galletas y papitas y continuar el diálogo con nuestra ponente. Gracias.